Justo allí, frente a la tumba de mi hijo, recibí un mensaje. Estoy vivo, no le creas. Me quedé helada, mis piernas temblaban, y la verdad que descubrí más tarde hizo que todo mi mundo se derrumbara. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale al botón de me gusta, suscríbete al canal y dime en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber qué tan lejos ha viajado. Estaba sentada en silencio en el primer banco de la iglesia de San Miguel. Mi viejo vestido negro se pegaba a mi cuerpo y un chal fino y desgastado apenas cubría mis hombros. ¿Cuántas veces me había puesto este mismo atuendo? Pero nunca se había sentido tan pesado como hoy. Mis manos temblaban, apretando mi viejo rosario con cuentas de madera suavizadas por tantos años de oración. Sentía el pecho apretado, cada respiración era un dolor agudo. Hoy era el día en que nos despedíamos de Diego, el hijo al que dediqué toda mi vida a amar y proteger. El toque de las campanas de la iglesia resonaba, cada tañido profundo y triste parecía desgarrar el aire. Se mezclaba con los susurros de las oraciones de las personas que llenaban por completo los viejos bancos de madera. El aroma de los lirios blancos flotaba en el aire, combinado con el olor de la cera quemada, creando una fragancia extraña que, aunque me consolaba, también me dejaba sin aliento. No me atrevía a levantar la cabeza, la mantenía inclinada, mirando mis zapatos viejos y gastados. Tenía miedo de que, si miraba hacia arriba, vería de nuevo el ataúd de Diego colocado justo en medio del altar, cubierto de lirios blancos. Las flores que trajo la familia Grayson, la familia de Andrea, mi nuera. Flores hermosas, pero tan frías como su mirada. Andrea estaba allí, de pie justo al lado del ataúd, con la espalda recta y los ojos secos, sin una sola lágrima. Llevaba un vestido negro de diseñador y un chal de seda que brillaba suavemente bajo la luz de las velas. De vez en cuando se ajustaba el chal con un gesto delicado, como si estuviera interpretando un papel a la perfección. La miré y sentí un nudo en el estómago. Esta no era la mujer que Diego había amado una vez con tanta fuerza. Ahora estaba allí como una extraña, sin rastro de dolor. Sus padres, el señor Romero y la señora Letizia, estaban ocupados estrechando la mano de cada invitado, ofreciendo palabras de condolencia mientras sus ojos se movían de un lado a otro, como si estuvieran comprobando si faltaba por llegar alguna persona importante. Los vi, pero ya no tenía fuerzas para prestar atención. Mi mente solo daba vueltas alrededor de la imagen de Diego, mi hijo, que ahora yacía inmóvil en ese ataúd frío. Rosaura, mi vecina y amiga de tantos años, estaba sentada a mi lado y se inclinó para susurrar: «Alma, necesitas un poco de agua». Su voz era suave, llena de preocupación. Yo solo sacudí la cabeza, incapaz de decir nada. Sentía que mis ojos ardían, pero me contuve. No quería llorar frente a esta gente, no quería que me vieran débil, pero la verdad era que ya había llorado hasta quedarme seca. Días antes, cuando recibí la noticia de que Diego se había caído de un andamio en la obra, un accidente, eso dijeron, pero mi corazón, un corazón de madre, no lo creía. Algo no cuadraba, podía sentirlo, pero no sabía qué era. El sacerdote comenzó a hablar. Sus palabras de despedida resonaban, mezclándose con el sonido melancólico del órgano. Escuchaba sin oír, cada sonido era como un cuchillo clavándose en mi corazón. Los viejos amigos de Diego, los arquitectos que trabajaban con mi hijo, pasaron uno por uno. Dejaron coronas de flores blancas e inclinaron la cabeza con ojos enrojecidos. Los miré, esos jóvenes que una vez se sentaron en mi pequeña cocina riendo y bromeando con Diego, y mi corazón se apretó de nuevo. Mi hijo inteligente y amable, ahora no era más que un recuerdo. Cuando el cortejo comenzó a moverse para llevar el ataúd al cementerio, el cielo se oscureció de repente. El viento soplaba fuerte, un viento mordaz que descolocó mi velo de luto. Traté de arreglarlo, pero mis manos temblaban tanto que no pude. Caminé cerca del grupo, con los pies tan pesados como si la tierra me estuviera succionando. Cada paso era una lucha por no desmoronarme. Quería gritar, quería sacar a Diego de ese ataúd, quería abrazar a mi hijo una vez más, pero solo podía caminar en silencio, soportando el dolor. Al llegar al cementerio, el sonido de la primera palada de tierra sobre el ataúd fue seco. Ese sonido fue como un martillazo en mi corazón. Me persigné, las lágrimas brotaron, nublando mi visión. Ya no podía ver con claridad, solo la imagen borrosa del ataúd siendo cubierto lentamente por la tierra roja. Diego, mi hijo, al que crié, que me abrazaba cada Navidad, se había ido para siempre. Quería gritar, pero mi garganta estaba cerrada, ningún sonido podía escapar. De repente, el teléfono en el bolsillo de mi falda vibró un pequeño pitido, pero en el silencio del cementerio sonó como un trueno. Me sobresalté pensando que alguien se había equivocado de número. Con manos temblorosas saqué el teléfono. La pantalla se iluminó con un mensaje de un número desconocido. Lo leí y el mundo pareció detenerse. «Mamá, soy yo, estoy vivo, no le creas». Me quedé helada. Mi corazón latía como si quisiera escaparse de mi pecho. Apreté el teléfono con tanta fuerza que mis uñas se clavaron en la palma de mi mano.
Miré la tumba donde el rostro de Diego ahora era solo una sombra borrosa bajo la tierra. Mi hijo, ¿cómo era posible? Diego se había ido. Yo misma vi cómo bajaban el ataúd. Entonces, ¿de dónde vino este mensaje? ¿Quién lo envió y por qué? Justo en ese momento, parada frente a la tumba de mi hijo, me quedé paralizada, con la mirada fija en la fosa, incapaz de moverme o hablar. Había una tormenta en mi cabeza, preguntas que daban vueltas sin respuestas. Rosaura me sacudió suavemente el brazo. Su voz denotaba preocupación. Alma, ¿te encuentras bien? Asentí sin pensar rápidamente, guardando el teléfono en mi bolsillo como si tuviera miedo de que alguien lo viera. No quería que nadie lo supiera, no quería que nadie preguntara. Ese mensaje, ya fuera real o una broma cruel, era mi secreto por ahora. Los invitados comenzaron a irse, dejándome sola con las coronas de flores blancas y el olor a tierra mojada. Andrea se acercó, el clic de sus tacones resonaba en el suelo de piedra. Cuídese, mamá, por favor, dijo con una voz tan fría como el hielo. Su mano tocó mi hombro, pero fue un roce fugaz, como si no quisiera tocarme por mucho tiempo. La seguí con la mirada y vi al señor Romero, quien me lanzó una mirada fría y afilada antes de girarse para decirle a su hija menor que recogiera las coronas restantes. Tenían prisa, como si quisieran salir de allí lo más rápido posible. Yo no dije nada. Me quedé allí parada, sintiendo cómo la soledad me envolvía como una manta pesada. El cielo empezó a soltar una llovizna, las gotas caían mezclándose con la tierra fresca de la tumba de Diego. Seguía la gente que se marchaba con los zapatos llenos de lodo y los chales empapados. Llovía, pero yo no sentía frío. Mis lágrimas también se mezclaban con la lluvia, cayendo en silencio, como si fueran parte de esa misma llovizna. Regresé a la casa vacía. Empujé la vieja puerta de madera y un crujido seco resonó como un saludo triste. Una ráfaga de aire húmedo y rancio me golpeó la cara, el olor de los viejos tiempos, de los años que alguna vez pensé que durarían para siempre. Mis zapatos chirriaban, dejando huellas tenues en el desgastado suelo de madera. Me quité el abrigo empapado y lo colgué en el perchero destartalado de la pared, donde Diego solía colgar su gorrito cuando era niño. Me quedé allí mirando a mi alrededor, sintiendo como si la casa también suspirara conmigo, silenciosa, fría, como si también supiera que su dueña había perdido una pieza importante. La larga mesa del comedor estaba cubierta por una fina capa de polvo. Las sillas de madera estaban desordenadas, sin nadie que las ocupara desde hacía mucho tiempo. Recordé las noches en que toda la familia se reunía, el tintineo de los platos, las risas de Diego contando historias de la escuela. Ahora solo había un silencio abrumador que amenazaba con tragarme. Fui a encender la vieja lámpara de mesa. Su débil luz amarilla se proyectó en la pared, iluminando la foto familiar que colgaba torcida. En la foto, yo era joven, con el pelo todavía negro, sonriendo con mis dos hijos. Diego con una sonrisa radiante, sus ojos brillando como si quisieran abrazar al mundo entero. Elvio más pequeño, acurrucado junto a su hermano con una sonrisa tímida pero cálida. Mirarlos hizo que me doliera el corazón. Nunca volvería a ver esas sonrisas. Me desplomé en el viejo sillón. La tela desgastada y rota rozó mi mano, pero no me importó. Cerré los ojos y como una cascada, los recuerdos regresaron, arrastrándome a aquellos días que alguna vez creí interminables. Vi la cocina pequeña, el fuego rojizo crepitando, la olla de caldo burbujeando, el aroma a maíz y frijoles llenando el aire. Diego y Elvio corrían por la sala, sus risas resonando, jugando a las traes con unos trapos viejos que yo les había cosido. «Mamá, Diego está haciendo trampa», gritaba Elvio con la cara sonrojada, mientras Diego solo reía de buena gana y corría a abrazar a su hermano. Yo los observaba desde la puerta de la cocina, con el corazón tan caliente como el fuego de la estufa. Recuerdo como si fuera ayer la primera vez que vi a Elvio. Ese día fui a la iglesia de San Miguel a rezar, como hacía cada domingo. En un rincón del fondo estaba acurrucado un niño flacucho, con ropa rota, abrazando una Biblia vieja y desgarrada. Sus ojos estaban vacíos, pero cuando me miró vi una pequeña chispa como si estuviera rogando ser salvado. No lo pensé mucho, simplemente me arrodillé a su lado y puse mi mano en su hombro. «¿Quieres venir conmigo?», le pregunté con voz suave. El niño asintió sin decir nada, pero su mano pequeña se aferró a la mía. Cuando traje a Elvio a casa, Diego, que tenía 10 años en ese entonces, corrió a la puerta mirando con curiosidad al niño desconocido. «Este es tu hermano, Diego», dije. Diego ladeó la cabeza y de repente tomó la mano de Elvio sonriendo de oreja a oreja. «Voy a compartir mis juguetes contigo. ¿Quieres?». En ese momento supe que había hecho lo correcto. Elvio no era solo un niño huérfano, se había convertido en parte de mi familia. Ambos crecieron juntos como dos ramas entrelazadas de un árbol. El patio trasero siempre estaba lleno de risas, de sus peleas por ver quién subía más alto al árbol o quién era mejor jugando al fútbol. En las noches de Navidad, los tres nos sentábamos alrededor del pequeño pino decorado con estrellas de papel que yo misma recortaba.
Diego siempre discutía para hacer la estrella más grande y ponerla arriba, mientras Elvio colgaba cada trozo de papel con cuidado, temiendo que se cayera. Mamá, este año haremos tamales, ¿verdad? Preguntaba Diego con ojos brillantes. Yo asentía, aunque sabía que tendría que quedarme despierta hasta tarde para amasar y envolverlos, pero viendo a mis dos hijos sonreír, estaba dispuesta a todo. Luego el tiempo pasó cruelmente rápido. Elvio creció inteligente y trabajador y consiguió una beca para estudiar en una universidad en los Estados Unidos. La noche que se fue, me quedé en el patio viendo a Elvio abrazar a Diego con fuerza. Diego lloraba, aunque intentaba ocultarlo. Ve a estudiar duro y cuando triunfes, no te olvides de volver con mamá y conmigo, dijo Diego con la voz entrecortada, tratando de sonar fuerte. Yo solo me quedé allí abrazándolos a ambos, sintiéndome orgullosa y triste al mismo tiempo. Cuando Elvio se fue, la casa se sintió vacía de repente. Solo quedábamos Diego y yo apoyándonos el uno al otro. Diego creció y se convirtió en un talentoso arquitecto. Se mudó a Cleveland para trabajar en grandes construcciones. Aún recuerdo las veces que llamaba a casa contándome sus planes, los edificios que estaba diseñando. Mamá, quiero construirte una casa hermosa con un jardín de crisantemos blancos, me dijo una vez, con voz llena de entusiasmo. Yo solo sonreía y le decía, lo único que necesito es que estés bien. Pero entonces Diego conoció a Andrea, la joven de la familia Grayson, una familia rica y poderosa. La primera vez que la trajo a casa, hice todo lo posible para recibirlos bien. Cociné el asado favorito de Diego, puse la mesa impecablemente, pero Andrea solo frunció el ceño ante el viejo techo de tejas y dijo con voz fría, «Su casa es tan pequeña». Forcé una sonrisa, pero sentí una punzada en el corazón. Diego se quedó allí sin decir nada, simplemente bajando la cabeza como si se avergonzara de la humilde casa de su madre. A partir de entonces, la distancia entre Diego y yo se hizo cada vez más grande. Venía menos los fines de semana, estaba ocupado con grandes proyectos en la ciudad. Cada vez que venía, Andrea lo acompañaba siempre, y vi cómo mi hijo cambiaba. Se volvió distante, hablaba poco, sus ojos ya no brillaban como antes. Las llamadas del señor, Romero y la señora Leticia, los padres de Andrea, empeoraron las cosas. Involucraron a Diego en proyectos de inversión, en planes que yo no entendía para nada. Una vez escuché accidentalmente una llamada de la señora Leticia. Su voz era aguda. ¿Qué sabría esa viuda de pueblo sobre meterse en esto? Me quedé allí apretando el auricular del teléfono, pero no dije nada. No quería poner a Diego en una situación difícil. Solo quería que mi hijo fuera feliz. Temprano en la mañana, el canto del gallo del vecino rompió la neblina que aún cubría la pequeña calle. Abrí los ojos, pero sentía como si no hubiera dormido nada en toda la noche. Tenía ojeras profundas y oscuras. Mis párpados pesaban como si alguien les hubiera puesto piedras. Me dolía el cuerpo, cada paso era lento, como si arrastrara una vida entera de sufrimiento. Me paré frente al espejo. Miré mi rostro, las arrugas más pronunciadas, mis ojos nublados por las lágrimas y el insomnio. Me pregunté desde cuándo la mujer fuerte que había criado a dos hijos sola se había vuelto tan frágil, pero luego sacudí la cabeza, diciéndome que tenía que levantarme por Diego. No podía permitirme caer. Abrí la puerta y salí al patio. El cielo aún estaba brumoso. El aire fresco me golpeó la cara, trayendo el olor a tierra mojada de la lluvia de anoche. Rosaura, mi vecina de toda la vida, estaba barriendo su patio al otro lado de la calle. Cuando me vio, se detuvo apoyándose en su escoba y gritó, «Alma, ¿pudiste dormir algo? Te ves muy cansada». Su voz estaba llena de preocupación, como la de una verdadera hermana. Yo solo asentí, intentando forzar una sonrisa pálida, pero sentí un nudo en la garganta y no pude decir nada. Quería contarle sobre el extraño mensaje de ayer, sobre las dudas que me estaban carcomiendo por dentro, pero tenía miedo. Miedo de que, si lo decía, todo se volviera aún más complicado, o peor, de descubrir algo para lo que no estaba preparada. En ese momento, el teléfono en el bolsillo de mi suéter vibró, un pequeño pitido, pero hizo que mi corazón diera un vuelco. Lo saqué con mano temblorosa y encendí la pantalla de nuevo, el número desconocido. El mensaje era corto pero escalofriante, no comas ni bebas nada de lo que te den. Quieren que guardes silencio para siempre. Me quedé paralizada frente a la puerta, como si mis pies estuvieran clavados al suelo. Mi mano temblaba incontrolablemente mientras leía cada palabra una y otra vez, como si leerlas lo suficiente fuera a traer una explicación. Pero cuanto más leía, más confundida me sentía. ¿Quiénes eran ellos? ¿Por qué querían que callara para siempre? ¿Y quién enviaba estos mensajes? ¿Qué sabía sobre Diego, sobre la muerte de mi hijo? Aún estaba allí apretando el teléfono cuando un brillante coche negro se detuvo frente a la puerta. Se abrió y bajó Andrea, seguida de su madre, la señora Leticia. Estaban impecablemente vestidas, como si acabaran de salir de una fiesta elegante. Andrea traía una cesta con pan dulce y la señora Leticia una cafetera cuyo aroma se extendió por el aire.
Andrea sonrió, pero su sonrisa era tan falsa que me produjo un escalofrío. Mamá, le trajimos un pan dulce para que coma y se sienta mejor, dijo con una voz dulce, pero fría, la señora. Leticia intervino con su voz aguda. Así es, Alma. Una mujer de tu edad necesita algo dulce, no estar triste. Piensa en esto como un pequeño detalle de nuestra parte. Las miré sintiendo como si una serpiente se retorciera en mi estómago. El mensaje de hace un momento aún resonaba en mi cabeza. No comas ni bebas nada de lo que te den. Las invité a pasar, aunque no quería. En la sala, los viejos muebles de madera hicieron que Andrea arrugara la nariz, mientras la señora Leticia miraba la habitación como si evaluara cada rincón. Pusieron la cesta de pan sobre la mesa y la abrieron. El olor dulce y a mantequilla se esparció, pero para mí olía a falsedad. Andrea tomó un trozo de pan y lo acercó a mi mano. Su voz seguía siendo dulce como la miel. Pruébelo, mamá. Está delicioso, elegí el que le gusta. Miré el pan en su mano, mi corazón latía con fuerza. El mensaje era una advertencia y no me atrevía a tocarlo. Forcé una sonrisa y dije, gracias, cariño, solo déjalo ahí, lo comeré más tarde. Luego fingí levantarme para ir a la cocina por agua solo para evitar sus miradas. Cuando regresé vi que Rosaura había cruzado la calle y estaba en la puerta mirando con curiosidad. Discretamente empujé la bandeja de pan hacia ella y le dije, Rosaura, prueba el pan de los Grayson. Está muy bueno. Andrea frunció el ceño por un momento, pero rápidamente recuperó su amabilidad y dijo sonriendo, sí, señora, Rosaura, pruébelo. La miré tratando de ocultar el escalofrío que recorría mi espalda. ¿Estaba imaginando cosas o el mensaje era real? ¿Escondían algo las personas frente a mí? Para romper el ambiente tenso, pregunté en voz baja, ayer en el funeral no vi a la familia de tu madre. Eran muy cercanos a él. Andrea respondió de inmediato con voz cortante, estaban ocupados. Un destello de molestia cruzó sus ojos, como si yo hubiera tocado una herida que no debía. La señora Leticia intervino con voz suave pero afilada, cada uno tiene sus propios asuntos que atender, Alma. El funeral terminó, no te preocupes por eso, asentí, pero por dentro las sospechas crecían como una nube negra que se aproxima. Cuando se levantaron para irse, la señora Leticia de repente me apretó la mano con tanta fuerza que me dolió. Se inclinó y susurró, una viuda debería mantener la boca cerrada y no meterse en lo que no le incumbe. Sus palabras fueron como una puñalada, frías y amenazantes. Me quedé allí sin responder, viendo sus siluetas desaparecer tras la puerta. La puerta se cerró y la habitación volvió al silencio. Solo quedó el olor del pan dulce, como un recordatorio de la farsa que acababa de ocurrir. Me senté en el sillón con la mano en el pecho, sintiendo una tormenta formarse en mi interior. Por la tarde, el cielo estaba nublado, como si el mundo entero estuviera triste conmigo. Decidí subir al banco de trabajo donde Diego solía trabajar cuando venía de visita. Quizás allí encontraría algo de mi hijo, un recuerdo al que aferrarme. El banco estaba polvoriento. Los planos de Diego estaban esparcidos, algunos lápices rodaban por ahí y había una vieja taza de café con una mancha seca. Toqué la taza y recordé las noches en que Diego se sentaba aquí dibujando hasta tarde con ojos brillantes. Mamá, voy a hacerte una casa hermosa para que no tengas que preocuparte por nada nunca más, decía con pasión. Sonreí con tristeza, las lágrimas ardían en mis ojos. Ahora solo quedaban bocetos sin terminar. Tomé un paño para limpiar el polvo y empecé a organizar los papeles. Cada hoja era como un fragmento de memoria. De repente, al levantar un fajo de planos, un papel doblado a toda prisa cayó al suelo. Me arrodillé para recogerlo. Estaba arrugado. Lo abrí e instantáneamente sentí que mi corazón se detenía. La letra era torpe, temblorosa, nada parecida a la escritura cuidadosa de Diego. Mamá, si algo me pasa, busca a Elvio. No solo quieren matarme a mí, vienen a por ti también. Me quedé helada. La carta cayó de mis manos. Todo mi mundo dio vueltas. Diego sabía algo. Tenía miedo de algo y me había dejado este mensaje. Pero ¿por qué no me lo dijo directamente? ¿Por qué ocultarlo entre estos papeles? En ese momento, el ladrido de un perro resonó desde el patio de abajo, tan fuerte que me hizo saltar. Corrí a la ventana con el corazón en la garganta. Eran solo los niños de la calle jugando fútbol. Solté el aire, pero no podía deshacerme de la inquietud. Doblé la carta con cuidado y la puse en el bolsillo de mi suéter como si ocultara un secreto demasiado pesado. Tenía que protegerla. Empezó a llover. Las gotas golpeaban el techo de tejas acompañadas por el estruendo de un trueno distante. Me quedé allí apretando la carta en mi bolsillo, sintiendo que una verdadera tormenta estaba a punto de estallar en mi vida. Cayó la noche y la lluvia era implacable. Me senté en el viejo sillón con la carta de Diego apretada en mi mano. Vienen a por ti también. Esa frase resonaba, impidiéndome dejar de pensar en quiénes eran ellos. Abracé la carta contra mi pecho, sintiendo como si abrazara al propio Diego, pero el dolor solo se hacía más profundo. Afuera el trueno retumbaba, haciendo vibrar el marco de la ventana. Todo parecía estar en mi contra.
De repente, unos golpes insistentes sonaron a la puerta. Toc, toc, toc. El sonido rasgó el silencio, haciendo que mi corazón se acelerara. ¿Quién podría ser a esta hora en medio de este aguacero? Asustada, tomé un bastón de bambú que estaba en una esquina con mano temblorosa. Los golpes se volvieron más urgentes, mezclándose con los ladridos feroces de los perros callejeros. Caminé lentamente hacia la puerta. Cada paso era pesado, como si caminara por el barro. No sabía a qué le tenía más miedo, si a un extraño o a la verdad que intentaba encontrar. Temblando, abrí la puerta. La tenue luz de la lámpara del patio brilló frente a mí. Allí estaba Elvio empapado con un abrigo viejo, el pelo pegado a la frente y los ojos enrojecidos como si acabara de llorar. Me quedé helada. El bastón se me cayó de las manos y golpeó el suelo con estrépito. Elvio, susurré con la voz ahogada, sin poder creer lo que veía. Sin pensarlo más, corrí y lo abracé. El agua de su ropa me empapó de frío, pero no me importó. Lo abracé con fuerza como si abrazara una parte del pasado, una parte de Diego. Ambos rompimos a llorar, nuestras lágrimas se mezclaban con la lluvia. Mamá, la voz de Elvio era un murmullo tembloroso. He vuelto, lo hice entrar. Rápidamente agarré una toalla seca de detrás de la puerta y le sequé el pelo y los hombros. Mis manos seguían temblando no por el frío, sino por una mezcla de alegría y dolor. Elvio, el hijo adoptivo al que había amado como si fuera mío, estaba frente a mí después de tantos años de ausencia. Puse una tetera caliente en la mesa. El aroma de la infusión se extendió, pero no pudo calmar la tormenta en mi interior. Nos sentamos uno frente al otro. La luz amarillenta de la lámpara iluminaba el rostro de Elvio. Ahora era un hombre maduro, pero sus ojos aún conservaban la dulzura del niño de antes. Quería preguntarle tantas cosas, saber por qué había regresado justo ahora, pero me quedé en silencio esperando a que hablara. Elvio respiró hondo, me miró fijamente a los ojos y dijo con voz grave: «Mamá, yo fui quien envió los mensajes. No fue Diego». Sus palabras fueron como una puñalada que me dejó sin aliento. Lo miré fijamente, incapaz de decir una palabra. Esos mensajes, esas líneas que me habían llenado de esperanza y pánico eran de Elvio. Quería gritar, pero mi garganta se sentía cerrada. Elvio sacó su teléfono, encendió la pantalla y me mostró una serie de mensajes entre él y Diego. Palabras cortas pero llenas de angustia. Luego reprodujo un video diciendo en voz baja: «Mira esto. Diego me lo envió antes de». La pantalla se iluminó y apareció el rostro de Diego demacrado, con los ojos llenos de preocupación. Estaba sentado en su estudio habitual. La luz tenue iluminaba su rostro cansado. La voz de Diego sonaba como si estuviera tratando de contener el miedo. «Elvio, me están obligando a firmar una póliza de seguro de vida y a escribir un testamento. Ahora también quieren obligar a mamá a firmar. Si algo me pasa, vuelve y protege a mamá». Me cubrí la cara. Las lágrimas brotaban, cayendo en silencio. Diego, mi hijo, sabía que estaba en peligro. Trató de protegerme incluso al borde de la muerte. Miré la pantalla, el rostro de mi hijo, y sentí que mi corazón se rompía en mil pedazos. Elvio me tomó la mano con firmeza. Su mano estaba caliente, pero su voz era firme. «Diego confió en mí y no te voy a dejar sola», se lo prometí. Levanté la vista, miré a los ojos de Elvio y vi una determinación que nunca antes había visto. Ya no era el niño flacucho que había recogido de la iglesia, ahora era un hombre con amor y responsabilidad por su familia, aunque no compartiéramos la misma sangre. Asentí. Las lágrimas seguían cayendo, pero dentro de mí una pequeña chispa de esperanza comenzó a encenderse. Elvio había regresado y yo ya no estaba sola. Afuera, la lluvia seguía cayendo a cántaros, como si tratara de lavar los pecados que alguien intentaba ocultar. Esa noche, mi pequeña casa se sumergió en la oscuridad, con solo la débil luz de la lámpara de mesa. Me senté frente a Elvio en la vieja mesa de madera. Él puso su computadora portátil sobre la mesa con gesto serio. «Mamá, necesitas ver esto», dijo con voz baja pero firme. Asentí, aunque mi corazón palpitaba con fuerza. Elvio presionó reproducir. El rostro de Diego apareció de nuevo, con ojos hundidos como si no hubiera dormido en días. «Mamá», la voz de Diego era ronca, ahogada. «Andrea no se casó conmigo por amor, solo quería mi dinero. Sus padres me amenazaron contigo si no les daba dinero. Dijeron que tendrías un accidente. Tuve que sacar todos mis ahorros, pero no fue suficiente». Sentí que se me helaba la sangre. Cada palabra de Diego era como una estocada directa al corazón. Andrea, la nuera a la que yo había intentado amar, resultó ser una impostora. Y sus padres, el señor Romero y la señora Leticia, que siempre me habían mirado con desprecio, se atrevieron a usarme para amenazar a mi propio hijo. Elvio pausó el video y me miró con ojos llenos de dolor. «Me lo envió justo antes de morir», dijo con voz grave. Diego sabía que yo era el único en quien podía confiar. Temblé. Mis manos se aferraron al borde de la mesa, mis uñas se clavaron en la madera vieja. «Así que le tendieron una trampa desde el principio», susurré con la voz cortada, como si decirlo en voz alta hiciera la verdad más real. Elvio asintió y reprodujo otro video.
Diego aparecía aún más agotado, pero sus palabras eran decididas. Cuando me quedé sin dinero, me obligaron a firmar un seguro de vida con Andrea como única beneficiaria. Luego me hicieron firmar un testamento dejándole todo a ella. También querían que te convenciera a ti de firmar una póliza donde yo fuera el beneficiario, porque si yo moría antes que tú, ese dinero iría para Andrea. Apreté el borde de la mesa tan fuerte que la madera crujió. Todo era un plan, una trampa tendida hace mucho tiempo. Diego había sido acorralado, forzado y amenazado, y yo, su madre, no tenía idea. En el video, Diego miró directamente a la cámara con desesperación pero con determinación. Voy a negarme. Si se atreven a tocar a mi mamá, le voy a contar todo a la policía. El video terminó. La pantalla se quedó en negro. Solo se escuchaba el sonido de la lluvia afuera. Me cubrí la cara, las lágrimas corrían por mis manos arrugadas. Lloraba sin hacer ruido, solo con sollozos ahogados. Diego, mi hijo, luchó hasta el final, no por él, sino por mí. Trató de protegerme, aun sabiendo que podía perderlo todo, pero perdió, y ahora era yo quien tenía que continuar esa lucha. Elvio se puso de pie, se acercó y puso una mano en mi hombro. Mamá, él lo sabía y pidió mi ayuda, dijo con voz firme. Ahora yo voy a protegerte tal como Diego quería. Levanté la vista y me encontré con los ojos de Elvio bajo la tenue luz. Vi una parte de Diego en él, su fuerza, su lealtad y su amor por la familia. Un relámpago iluminó el patio, delineando el rostro de Elvio. Y por un momento fue como ver a Diego de nuevo, como si todavía estuviera aquí enfrentando todo conmigo. Tomé la mano de Elvio, apretándola como si tuviera miedo de que desapareciera. Elvio, no sé qué hacer, dije con voz temblorosa, pero no puedo dejar que Diego se vaya así. Tengo que encontrar la verdad. Elvio asintió sin apartar la vista de mí. Estaré aquí, mamá, lo haremos juntos. Sus palabras fueron como una pequeña llama que calentó mi corazón congelado. Ya no estaba sola. Elvio, el hijo adoptivo al que había amado como propio, era ahora mi único apoyo en esta tormenta. Esa noche apenas dormí. La lluvia golpeaba sin cesar, como si intentara lavar mi dolor, pero solo me mantenía más despierta. A la mañana siguiente, desperté con los ojos hinchados, como si las lágrimas hubieran corrido silenciosamente toda la noche sin que yo lo supiera. El sueño no llegó, solo las imágenes de Diego, sus palabras en el video y su carta escrita a toda prisa me perseguían. Mi cuerpo estaba agotado, como si cada paso arrastrara una vida entera de sufrimiento. Salí a la sala y vi que Elvio ya se había levantado temprano. Una taza de café negro humeante me esperaba en la vieja mesa de madera. Me miró con una mezcla de preocupación y firmeza. Necesitas tener la mente despejada, mamá dijo con voz grave pero segura. Empezamos hoy. Asentí tomando la taza. El vapor calentaba mis manos, pero mi corazón seguía frío. Una parte de mí tenía miedo, miedo de que la verdad fuera aún más dolorosa de lo que ya sabía, pero otra parte, más fuerte, me empujaba a continuar por Diego. No podía detenerme. Salimos de la casa, todavía lloviznaba. Las gotas caían sobre la pequeña calle. El vendedor ambulante de la esquina gritaba ofreciendo tacos calientes para el desayuno. Elvio se detuvo, compró dos y me dio uno. Come algo, mamá, tienes que ahorrar fuerzas, dijo en voz baja. Tomé el taco, pero no tenía ganas de comer. Mi estómago estaba revuelto, no por hambre, sino por las dudas que gritaban dentro de mí. Solo sonreí débilmente, guardé el taco en el bolsillo de mi suéter y seguimos caminando hacia la parada del autobús. El ruido de los coches, el olor a humo y la lluvia me rodeaban, pero no presté atención. En mi mente solo había un objetivo: descubrir la verdad sobre la muerte de Diego. Llegamos al Banco Central de Cleveland, un edificio imponente con un vestíbulo amplio y reluciente. El suelo de mármol brillaba bajo las luces. Empleados con uniformes azul marino iban y venían a toda prisa, pero una mujer joven me reconoció en cuanto entré. Señora, Alma dijo con voz temblorosa y una mirada de lástima. Siento mucho lo de Diego. Asentí, tratando de contener el dolor que sentía en el pecho. El nombre de mi hijo, mencionado por otros, seguía siendo como una puñalada. Elvio intervino, yendo directo al grano con voz cortante. Necesitamos revisar los registros de su cuenta, especialmente los retiros recientes. La empleada vaciló, mirando a su alrededor como si tuviera miedo de que alguien la viera. Luego nos llevó a una pequeña oficina al final del pasillo. Adentro, encendió la computadora y la pantalla se iluminó con el historial de transacciones de Diego. Me quedé detrás de ella, con las manos aferradas al respaldo de la silla para mantenerme en pie. Las cifras aparecieron, frías y crueles: $50,000, luego $100,000, retirados continuamente, con solo unas pocas semanas de diferencia. Eran cantidades tan grandes que me marearon. Diego, mi hijo, que ahorraba cada centavo para comprarme un chal nuevo. ¿Cómo pudo haber sacado tanto dinero? La empleada bajó la voz, susurrando como si temiera ser escuchada. Cada vez que venía lo acompañaba un hombre mayor. Creo que era su suegro. Me sentí sin aliento. Sentí que la sangre dejaba de circular. El señor Romero.
Su nombre apareció en mi mente junto con su mirada fría en el funeral. Elvio rápidamente tomó una foto de la pantalla con su teléfono. Su expresión se endureció conteniendo su rabia. La empleada continuó entregándonos una fotocopia del contrato del seguro de vida. Lo tomé con mano temblorosa. La suma en el contrato era enorme, más de lo que jamás imaginé. Pero lo que hizo que mi corazón se detuviera fue la línea que indicaba al beneficiario, Andrea Grayson. Solo ella, ni yo ni su familia, solo Andrea. Apreté el papel, clavando las uñas en mi palma, y dije con voz ahogada, a mi hijo lo empujaron a esto. Elvio puso una mano en mi hombro, no dijo nada, pero apretó con fuerza como si quisiera transmitirme su energía. Antes de irnos, la empleada me deslizó un fajo de otros recibos. Su voz era casi un susurro, la firma en estos se ve muy diferente. Creo que lo obligaron a firmar. Miré los papeles. Las letras torpes y temblorosas no se parecían en nada a la firma segura de Diego. Cada trazo era como un grito de auxilio que yo no había escuchado. Al salir del banco, el sol brillaba con fuerza, pero yo no sentía calor. Me apoyé en el hombro de Elvio, sentía que las piernas me temblaban como si ya no tuvieran fuerza para seguir. En mi cabeza solo había un pensamiento, tenía que desenmascararlos. Andrea el señor, Romero la señora, Leticia, los que empujaron a Diego a su muerte, los que se aprovecharon del amor y la confianza de mi hijo. Por la tarde, Elvio y yo nos bajamos de un viejo autobús frente a la puerta de la obra donde supuestamente Diego cayó del andamio. El rugido de la mezcladora de cemento se mezclaba con los gritos de los trabajadores y el martilleo constante. Me quedé allí mirando la construcción y sentí que el corazón se me oprimía. Aquí fue donde mi hijo, con todos sus sueños, cayó para siempre. Miré hacia arriba al andamio altísimo. Las barras de metal brillaban, parecían sólidas como una fortaleza. Recordé que Diego siempre revisaba cada detalle, era meticuloso. ¿Cómo pudo colapsar un andamio tan nuevo? ¿Cómo pudo caer alguien con su experiencia de una manera tan absurda? No, esto no está bien, susurré. Esto no está bien. Elvio se acercó a un joven trabajador que descansaba en un rincón y le preguntó con voz firme. ¿Estabas aquí el día del accidente del ingeniero Diego? El trabajador miró a su alrededor con desconfianza, temiendo que alguien lo oyera, y susurró, sí, estaba aquí. El andamio se acababa de instalar el día anterior. Era muy sólido. No pudo haberse caído solo. Sus palabras fueron como un martillazo en mi corazón. Me agarré del brazo de Elvio, sintiendo que las piernas me fallaban. Un viejo guardia de seguridad de cabello gris se nos acercó al reconocerme. Usted es la mamá del ingeniero Diego, ¿verdad? Lo siento mucho. Era un buen hombre. Asentí con las lágrimas a punto de brotar. Elvio intervino, vio algo extraño ese día. Cualquier cosa. El guardia suspiró y bajó la voz. Ese día era la hora del almuerzo. Todos los trabajadores se habían ido. Vi al joven Diego entrar con un hombre mayor. Creo que era su suegro. Entraron a la obra y poco después escuché el estruendo. Corrí, pero ya era demasiado tarde. Sentí que me ahogaba. El señor Romero, otra vez él, estaba en la obra justo antes de que Diego muriera. Pregunté temblando, ¿hay alguna cámara que grabara algo? El guardia asintió. No hay cámaras dentro, pero hay una en la entrada. Grabó cuando entraron juntos. Nos llevó a su caseta, sacó una vieja memoria USB y se la dio a Elvio. Esto es una copia. La guardé porque sabía que esto no era tan simple. Vimos el video allí mismo en el teléfono de Elvio. La imagen era borrosa pero clara. Diego, caminando con aspecto cansado, entraba a la obra con el señor Romero. Se dijeron algo y luego desaparecieron tras el portón. Elvio suspiró, esto prueba que entraron juntos, pero no es suficiente para acusarlo. Miré la construcción, sentí una rabia indescriptible. Diego no se cayó, Diego no fue descuidado, alguien empujó a mi hijo. Le quitaron la vida, imaginé a Diego solo en el andamio con el señor Romero y me cubrí la cara llorando en silencio. ¿Cómo pudieron hacerle eso a mi hijo? Susurré, era tarde en la noche. Mi pequeña casa estaba a oscuras, solo el sonido de la lluvia rompía el silencio. Elvio y yo estábamos en la sala cuando unos golpes suaves sonaron a la puerta. Toc, toc. Eran ligeros, pero en el silencio sonaron como truenos. Elvio se levantó y me hizo una señal para que me quedara quieta. ¿Quién es? Preguntó él. Solo hubo otro golpe débil. Abrimos la puerta y frente a nosotros estaba una mujer joven empapada con un impermeable de plástico roto. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. Soy Carmen, la empleada doméstica de los Grayson, se presentó con voz casi inaudible. El nombre de los Grayson fue como un cuchillo en mi corazón. Elvio preguntó con dureza, ¿qué necesitas? ¿Por qué vienes a esta hora? Carmen levantó la vista con miedo. Tengo algo que necesito mostrarle a la señora. Alma. Sacó un teléfono viejo con la pantalla rota y lo encendió con manos temblorosas. Logré grabar lo que estaban diciendo, susurró. Elvio y yo nos miramos y le hice señas para que entrara. Carmen entró, el agua de su ropa goteaba en el suelo. Le di una toalla seca, pero apenas la tomó, ansiosa por mostrarnos lo que escondía su teléfono. Su mirada seguía fija en el teléfono. Presionó un botón y un video comenzó a reproducirse.
Se escuchaba una discusión, las voces agudas y crueles en el video me helaron la sangre. La voz de Andrea sonaba estridente, llena de ira. Fuiste demasiado lejos, papá. Si no lo hubieras empujado, habríamos tenido tiempo de obligar a la vieja a firmar. El señor Romero respondió con un gruñido, tratando de justificarse. Amenazó con contárselo todo a su mamá. No me dejó otra opción. Luego vino la voz de la señora Leticia, fría y afilada. Si Alma no firma el seguro, el plan está arruinado. Me llevé la mano al pecho y me desplomé en el sillón, sintiendo que el mundo se derrumbaba a mis pies. Las lágrimas corrían por mis mejillas en silencio. Así que era verdad, una verdad cruel y horrible. Diego no se cayó, alguien lo empujó. Mi hijo fue asesinado por su propio suegro y todo por dinero, por la codicia infinita de la familia Grayson. Elvio apretó los dientes. Sus nudillos se pusieron blancos al sujetar el teléfono. Lo miré y vi el fuego de la ira en sus ojos. Carmen estaba allí temblando y dijo con voz ahogada: siempre me gritaban, me humillaban, hoy incluso insultaron a mis padres, nos llamaron muertos de hambre, no pude aguantar más. Yo sabía lo del joven Diego y quería hacer lo correcto. Hizo una pausa, respiró hondo y continuó: si es necesario, iré a la corte a testificar. Miré a Carmen, una joven pequeña y frágil, pero en sus ojos vi una valentía que nunca había visto en nadie de la familia Grayson. Me levanté y tomé su mano con firmeza. Nos has salvado y has salvado a Diego, le dije con voz temblorosa. Gracias, hija, por darme la oportunidad de buscar justicia para mi hijo. A la mañana siguiente, Elvio y yo llevamos todas las pruebas a la comisaría. La carta de Diego, el video que dejó, los recibos bancarios con la firma forzada, el video de la cámara de la obra y ahora el video de Carmen. Todo era como un conjunto de cuchillos afilados listos para exponer el crimen de los Grayson. Por la tarde, la noticia se extendió por el pueblo como un huracán. La policía arrestó a Andrea, al señor Romero y a la señora Leticia justo cuando se dirigían a mi casa con una nueva carpeta de seguros, seguramente para seguir presionándome. Finalmente, la verdad salió a la luz. El juicio se celebró en la Corte Central de Cleveland. Parecía que todo el pueblo se había reunido allí. Yo estaba sentada en la primera fila, apretando mi rosario, sin oír nada más que los latidos de mi corazón. A mi lado estaban Elvio con mirada firme y Carmen silenciosa pero con la frente en alto. Susurré para mis adentros: Diego, hoy haré una última cosa por ti. Cuando el fiscal se levantó, toda la sala enmudeció. Reprodujo el video que Carmen había arriesgado todo para grabar. El público contuvo el aliento, algunos se cubrieron la boca con horror. El señor Romero, sentado en el banquillo de los acusados, se puso rojo y trató de gritar algo, pero su mirada era de pánico. Andrea mantenía la cabeza baja. Su cabello, antes impecable, estaba ahora desordenado, sin rastro de su arrogancia. El fiscal continuó presentando cada prueba como un martillazo. El abogado defensor intentó interrumpir diciendo que no era suficiente, pero el juez, un hombre mayor de mirada severa, golpeó el mazo. Silencio, estas son pruebas legales. Luego fue el turno de Carmen. Se puso de pie y su voz resonó clara y fuerte. Yo los vi y los escuché. Admitieron haber empujado al joven Diego, haberlo planeado todo para cobrar el seguro. Yo testifico, el señor Romero golpeó la mesa gritando: esa mocosa miente, es solo una sirvienta. Pero el juez lo interrumpió firmemente: precisamente porque estaba en su casa, su testimonio es aún más creíble. Finalmente el juez se puso de pie. Andrea Grayson, Romero Grayson y Leticia Grayson son declarados culpables de homicidio, fraude de seguros y conspiración para cometer robo. La sentencia fue severa e implacable. Me quedé allí aturdida. La justicia para Diego finalmente había llegado. Unos meses más tarde decidí irme al extranjero con Elvio. No fue una decisión fácil. El día de la partida, me paré frente a la puerta con la vieja llave en la mano. Miré la casa por última vez y de repente vi la imagen de Diego sonriendo, radiante, corriendo a saludarme como cuando era niño. Dejé un ramo de crisantemos blancos en el alféizar de la ventana y susurré: adiós, hijo, te llevaré conmigo en mi corazón. En el avión, Elvio tomó mi mano con firmeza. De ahora en adelante yo seré tu apoyo, mamá dijo con voz segura. Miré por la ventana. Un sentimiento extraño me invadió, una mezcla de pérdida y esperanza. Pensé en Diego y en Elvio, el hijo adoptivo que se convirtió en mi verdadera familia. La sangre no siempre te hace familia, susurré. La verdadera familia es la que se queda a tu lado cuando todo se derrumba. El avión despegó, llevándonos hacia un nuevo comienzo. Mi historia terminó con un dolor que nunca desaparecerá, pero también abrió una nueva puerta donde el amor y la esperanza todavía existen. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de sus propios hogares? Me pregunto: si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías?
¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero conocer tu opinión. Dios siempre bendice y estoy convencida de que el coraje nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final, te dejo con dos de las historias más queridas del canal. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento.